un gusto tenerlos acá con nosotros y Antes bueno, que muchísimas gracias. arranques, Jorge, les vamos a pedir a todos que por favor apaguen sus micrófonos, así no tenemos interferencia de ruidos extraños. Y bueno, y las cámaras también, así tenemos mejor fidelidad respecto de los que están hablando. Así. La idea hoy día era dividirlo en 3 presentaciones cortitas. Primero voy a hablar yo, dando un resumen general y un pantallazo hace casi 8 años. Después Rocío Torres, ella va a dar un poco más de resultados concretos sobre la identificación genética de las distintas variedades y todo lo que es el árbol genealógico de las variedades criollas. Y después Santiago Sari y Gustavo Alicu, ellos van a tocar un poco más el tema tecnológico, hablando de distintas variedades, de cuál es su potencial agronómico y enológico, y algunas de las experimentaciones que estamos haciendo en la bodega, ¿sí? Bueno, un poco para entrar en tema acerca del panorama varietal a nivel mundial. En el mundo se estima que hay alrededor de 6.000 variedades. Si bien es cierto que nadie sabe, nadie conoce el número exacto de variedades que hay, algunos son un poco más optimistas y hablan de 10.000, 12.000 variedades, algunos son más conservadores y hablan que pueden haber entre 2.000 y 3.000 variedades debido a confusiones, sinónimos, etc. Lo cierto es que hay un consenso general en que existen unas 5.000, 6.000 variedades de vid para distintos usos en todo el mundo. De esas 6.000 variedades, solo 13 ocupan el 30% de la superficie cultivada con viñedos en el mundo, ¿sí? Fíjense la cantidad de variedades que existen disponibles para el cultivo, y solo 13 ocupan el 30% de la superficie cultivada, y solo 33 variedades abarcan la mitad de la superficie cultivada con vid en el mundo. Si estimamos más o menos unas 8 millones de hectáreas en el mundo, vemos que hay solo 33 variedades que ocupan la mitad de esa superficie. Y en cuanto a las variedades cultivadas, vemos cuáles son las más importantes. En primer lugar aparece una variedad japonesa, Kyoho, que es una variedad para consumo en fresco, que estos últimos años se está cultivando mucho en China y por eso pasó al primer puesto. Pero luego ven las variedades que todos conocemos, como Cabernet Sauvignon, Sultanina, Merlot, Tempranillo, Airén, que es una variedad blanca española, el Chardonnay, Syrah, Red Globe, Grenache, Sauvignon Blanc, Pinot Negro, y Trebbiano Toscano, y Blanc. Sí, esas son las variedades más cultivadas en el mundo, las variedades llamadas internacionales. Y son llamadas internacionales justamente porque son variedades que se cultivan en prácticamente todos los países vitivinícolas del mundo, ¿sí? Tanto Cabernet Sauvignon como Merlot son variedades conocidas a nivel mundial, se cultivan en prácticamente todos los países vitivinícolas, y estas variedades tienen ventajas. Lógicamente son variedades que el consumidor conoce, que se sabe cuál es su potencial enológico, es decir, que se conocen en distintos mercados, pero tienen también desventajas. Las desventajas son que si yo con Cabernet Sauvignon de acá de Argentina tengo que salir a venderlo a Estados Unidos, tengo que salir a competir con un producto original que compita con el Cabernet Sauvignon de Chile, que compita con el Cabernet Sauvignon de Estados Unidos, de Francia, de España, etcétera, ¿sí? Tienen esas desventajas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ha llevado a esta especie de monopolio de este pequeño grupo de variedades? Ha llevado a que en los distintos países vitivinícolas prácticamente un 60% de la superficie cultivada esté ocupada por menos de 10 variedades, salvo algunas excepciones como Rumania, Grecia o Italia, que aún mantienen una alta diversidad genética en sus cultivos. El resto de los países importantes, como Estados Unidos, Chile, Francia, fíjense en Francia, la cantidad de variedades que tienen, y menos de 10 variedades ocupan el 60% de su superficie. Igual en Argentina, Sudáfrica, España y Australia. ¿A qué ha llevado esta situación? Ha llevado a un abandono de variedades locales, con la consecuente pérdida de variedades y de variabilidad genética. Sin embargo, existe un gran número de variedades minoritarias, de las cuales hay muy pocos antecedentes y se conoce muy poco el origen, las características agronómicas y enológicas.
La cantidad de variedades minoritarias que puede tener un país depende lógicamente de su historia vitivinícola. Nosotros acá en Sudamérica tenemos un poco más de 500 años de historia vitivinícola, por lo tanto la diversidad que hay de variedades minoritarias es bastante grande y nos seguimos sorprendiendo un poco de la cantidad que hay. Lógicamente, países con mayor historia, como los europeos, pueden llegar a tener mayor cantidad de variedades minoritarias. Y lógicamente otros países que son más recientes, donde llegaron las variedades internacionales, estas variedades minoritarias locales son menores o no hay directamente. Ahora bien, las colecciones de germoplasma o las colecciones ampelográficas han jugado un rol importante en la conservación de estas variedades minoritarias, evitando que se pierdan y que ocurra esta heredación genética, y están llevando adelante también un rol preponderante en los planes de recuperación de estas variedades locales en distintos países del mundo, como vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Respecto a las preguntas, está el chat. Alguno de mis compañeros va a tomar nota de las preguntas y las podemos responder después cuando terminen todas las charlas. Quizás en el chat ellos también puedan ir respondiendo si surge alguna duda. Ahora bien, ¿cuál es el panorama acá a nivel nacional en cuanto a las variedades cultivadas? La principal variedad es el Malbec, que ocupa el 21%. Luego fíjense que está la cereza con un 14%, y la tercera variedad más cultivada es el Bonarda con un 9%. Pero si ustedes se fijan, entre cereza, criolla grande, Pedro Jiménez, Torrontés riojano y moscatel rosado, aproximadamente estas variedades ocupan un 30%. Es decir, que en Argentina aún hay un 30% de la superficie cultivada que está ocupada con estas variedades criollas. Estas son las variedades criollas que todos conocemos, que la industria conoce, que se difundieron mucho en la década de los 60 y los 70, principalmente por su alto potencial productivo, principalmente la cereza y la criolla grande. Sin embargo, como decíamos recién, hay otras variedades criollas que no están difundidas en el medio y que no se conocen tanto sus aptitudes agronómicas como enológicas. ¿De dónde salen estas variedades? Principalmente, en un primer momento, salen de una gira de colecta que se hizo en el año 49, hace 70 años ya, una gira que hace el ingeniero Vega y el ingeniero González. Ellos en ese momento parten desde Mendoza, recorriendo las distintas provincias del oeste de Argentina, van por San Juan, pasan por La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, hasta llegar a Jujuy. Ellos van visitando viñedos en ese momento centenarios y van recolectando material. En aquel momento la única herramienta que tenían para identificar variedades era visualmente a través de la ampelografía. Las variedades que ellos identificaban como criollas, pero no podían darle una identidad propia, las recolectaban, traían material, y ese material lo introdujeron a la colección ampelográfica del INTA y fue mantenida en esa colección ampelográfica hasta el día de hoy. Luego, lógicamente, las variedades europeas tomaron mayor importancia y esas variedades criollas que estaban en la colección ampelográfica cayeron un poco en el olvido, se mantuvieron, pero se desconoce hasta hace poco se desconocía cuál era su origen genético y qué características tenían desde el punto de vista agronómico y enológico. Por lo tanto, cuando nos planteamos hace unos años hacer este estudio, nos encontramos con una serie de variedades que están en la colección ampelográfica, que están clasificadas como criollas y con un número, una letra, con un código simplemente. Por lo tanto, no sabíamos realmente de qué se trataban esas variedades. Nos propusimos en un primer momento identificarlas para saber su identidad y hacer una caracterización agronómica y enológica para saber qué potencial tenían y qué características tenían. Luego, en un segundo momento, nos propusimos también recolectar, hacer giras de colecta y rescatar en viñedos antiguos, nuevos genotipos, en realidad viejos genotipos, de distintas zonas de viñedos antiguos, y conservar esos genotipos rescatados en la colección ampelográfica. Ahora bien, ¿cómo fue un poco la metodología que usamos? Rocío enseguida va a entrar un poco más en detalle, pero simplemente para mostrarles un poco cuáles fueron los grandes pasos. Partimos trabajando en la colección ampelográfica con una primera identificación visual, aquellas variedades que estaban clasificadas como criollas y con algún número, y otras variedades que tenían simplemente un código. Tratamos de determinar
mediante algunos caracteres ampelográficos, si se trataba de variedades criollas o no. Empezamos a hacer una caracterización agronómica y enológica durante un par de años, y ahí nos encontramos que habían algunas cuestiones interesantes y particulares que nos llamaron mucho la atención, y se nos planteó la duda de cómo saber si realmente esas variedades son variedades criollas o no son variedades españolas o italianas que vinieron en algún momento y luego se perdió su nombre, y no estamos hablando de otras variedades que existen en otro lugar del mundo. Por lo tanto, recurrimos a la identificación varietal a través de marcadores moleculares, es decir, al fenotipado de estas variedades. Esto le va a hablar a Rocío un poco más en detalle. Hicimos esa identificación varietal y comparamos con bases de datos a nivel internacional, con la colección más grande, ampelográfica más grande del mundo, que está en el sur de Francia, en Montpellier, y con una base de datos en Alemania. Comparamos nuestros datos moleculares para estar seguros que estas variedades tenían un origen local y que no existían en otras colecciones ampelográficas de otros lugares del mundo, y una vez que confirmamos su origen local y se trataba de variedades criollas, pasamos a un tercer paso, en el cual nos encontramos en este momento, que es un estudio en mayor profundidad y tratar de hacerlo a una mayor escala de estas variedades para ver qué tipos de uso pueden tener en la industria. A modo de resumen de lo que hemos hecho a lo largo de estos 8 años, hemos caracterizado desde el punto de vista genético y también agronómico cerca de 100 variedades diferentes, traídas, algunas que están en la colección ampelográfica, pero también trayendo material de otros lugares. Caracterizamos el rendimiento, el peso de los racimos, los kilos por planta. En la planta piloto del INTA hicimos elaboraciones en pequeñas escalas, y ese primer trabajo con las variedades de la colección ampelográfica salió publicado hace 3 años ya, en el Journal australiano, el Australian Journal of Grape and Wine Research, en una colaboración que hicimos también con la gente de la colección de Basal de Francia. Para aquellos que estén interesados, se los podemos también difundir este trabajo. Y una segunda etapa, luego de haber trabajado en la colección ampelográfica, consistió y consiste aún en hacer giras de colecta por viñedos antiguos en distintos oasis productivos del oeste. Hemos hecho algunas giras de colecta tanto acá en Mendoza como en San Juan, en algunos valles de San Juan, y hemos colaborado también con algún proyecto en Catamarca, donde ellos recolectaron material de distintos valles de Catamarca y nosotros le hemos hecho el análisis genético. Pero bueno, fíjense que se trata de viñedos súper antiguos, son oasis que están aislados, y son oasis que no han sufrido ninguna reconversión varietal, por lo tanto nos encontramos con plantas súper viejas, fíjense, plantas o parrales viejos, donde el encastrado se hace con madera antes de la llegada del alambre, es decir, que son plantas probablemente antiquísimas, que gracias a la fortuna se han mantenido y no han sufrido reconversión varietal, y hasta el día de hoy podemos recolectar ese material e identificarlo y ver qué características. Y bueno, otra etapa también que hemos empezado estos últimos años es la difusión. Lógicamente esto tiene que tener tiene una importancia per se, el rescatar variedades para mantener y conservar ese recurso genético, pero también tiene una aplicación tecnológica que es la que estamos buscando, y es que las variedades que estamos estudiando permitan elaborar productos de calidad. Por lo tanto, también estamos sometiendo a degustaciones los vinos que estamos elaborando. Hicimos una pequeña degustación en el 2018 con un grupo de 30 enólogos y agrónomos que nosotros sabíamos que tenían interés en las variedades criollas, así que hicimos una pequeña degustación, y ya el año pasado hicimos una degustación abierta, donde hubo mayor cantidad de gente, donde exponemos los vinos que hacemos a escala piloto para evaluar estas variedades y a ver qué potencial tienen. En definitiva, son variedades que tienen una historia, que están muy arraigadas al territorio, pero el vino tiene que cumplir con ciertas características, ¿sí? Y eso es lo que estamos tratando siempre de respetar. Hace un par de años también presentamos a Vino Andino, un concurso que se hizo en el 2018, en la categoría de vinos experimentales presentamos 2 vinos, un moscatel rosado que obtuvo una medalla de oro, y un blend de moscatel amarillo y moscatel blanco que obtuvo una medalla de plata.
Todos estos pequeños pasos se los muestro porque la idea que tenemos nosotros, que teníamos nosotros y que existe un poco, es que las variedades criollas tienen un bajo potencial enológico y que son útiles solamente para la producción de alto volumen y baja calidad. Lo que estamos tratando de hacer siempre es un desafío con estas variedades, es tratar de potenciar la calidad que tiene cada una de ellas. Bueno, todo este material que hemos ido recolectando, lo hemos implantado, hemos hecho una colección exclusivamente de variedades criollas, tenemos hasta el momento 54 variedades implantadas, con variedades de Mendoza, de San Juan, Catamarca y de Río Negro, un material que nos mandaron de allá del Alto Valle. Y a modo de ejemplo, también para que vean que si bien acá llevamos ya un recorrido bastante importante, en otros países también se le está dando importancia a este tipo de variedades. En Chile ellos tienen la Guapaís, que es la criolla chica nuestra, ellos tienen un desarrollo importante en cuanto a la elaboración de espumantes, pero también en la elaboración como vino tinto, usando la criolla chica para elaborar vino tinto. Chile debe ser el país que más superficie tiene con criolla chica en el mundo, tienen cerca de 10.000 hectáreas creo. Por lo tanto, ellos le están dando importancia a esto, al igual que en Perú. En Perú ellos tienen varios también proyectos de identificación de las variedades que tienen, más que nada para la elaboración del pisco. Es decir, que es una tendencia que se está viendo también en otros países de acá de Sudamérica. Han salido algunas notas también en revistas especializadas, lo cual era impensado quizás hace 10, 15 años, hablando de la criolla, como un gran grupo de variedades que causa al menos curiosidad. Y en otros lugares del mundo, en España principalmente, también tienen un resurgimiento. Hay algunos proyectos interesantes, este es de la familia Torres en Cataluña. Ellos llevan 20 años aproximadamente trabajando y seleccionando variedades autóctonas para lanzarlas al mercado. Creo que tienen 3 o 4 que ellos están tratando también de insertarlas, y a través de notas periodísticas, y también otras bodegas también de la zona de Cataluña. Esto es un ejemplo, una cooperativa de la Olivera también ahí del norte de España, donde ellos también en colaboración con la colección de Basal de Montpellier, ellos han identificado distintas variedades del norte ahí de Cataluña, y están tratando también de imponer esas variedades a través de productos un poco diferentes, que respeten otra tipicidad y otra diferenciación. Por lo tanto, bueno, eso es, volviendo un poco a los objetivos que nosotros nos habíamos planteado originalmente, a futuro, lo que estamos tratando de ver, luego de varios años ya de evaluar muchas variedades, muchas que hemos visto que no tienen potencial, estamos viendo que hay un pequeño grupo que tiene realmente potencial para poder elaborar vino. Lo que estamos haciendo es tratar, o los próximos pasos que queremos seguir, es obtener material sano y que esté listo para ser multiplicado, iniciar un proceso de multiplicación y de distribución entre aquellos que estén interesados, instalar una red de parcelas en distintos ambientes para ver cómo se comportan estas variedades en distintos ambientes de a mayor escala. Por el momento hemos trabajado con pocas plantas, una escala muy pequeña, tanto en el viñedo como en la bodega. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer, o lo que queremos hacer, es aplicar diferentes manejos tecnológicos, tanto en viñedo como en bodega, para obtener productos diferenciados. Y bueno, para terminar y dar paso a Rocío, nosotros consideramos que las variedades locales constituyen una valiosa fuente de diversidad genética, que puede ser utilizada en el futuro para mejoramiento, para obtener resistencias a factores bióticos o resistencias a enfermedades, eso nunca se sabe. Son un elemento clave para elaborar productos diferenciados o únicos, como también lo son el hombre, el clima y el suelo. ¿Sí? Son variedades que están muy arraigadas a una zona, a la tradición, a la cultura y a la historia. Elaborar vinos con este tipo de variedades permite contar una historia detrás que otras variedades internacionales no lo permiten. ¿Sí? Lógicamente que el vino tiene que cumplir con esos estándares de calidad. Son parte de una identidad vitícola y cultural de una zona. Y para terminar, creemos que en un mundo globalizado y competitivo, donde es cada vez más
difícil diferenciarse. Este tipo de variedades locales o minoritarias propias de cada región pueden dar identidad al territorio en un sentido amplio de la palabra, que incluye la cultura, la historia, el paisaje, la sociedad y el patrimonio. Y para presentarles el equipo, bueno, les agradezco su atención. Para presentarles el equipo, bueno, Gustavo Alicu y yo trabajamos más que nada en la parte de vitícola, en todo lo que es la caracterización geográfica, la caracterización agronómica. Rocío Torres, ella es bióloga, es la que se encarga del análisis genético y molecular de las variedades para identificarlas. Santiago Sare es el enólogo, es quien elabora los vinos, y en conjunto con Martín Fanzone son los que realizan los análisis químicos, la composición química de la uva y el vino, todo lo que es análisis de compuestos aromáticos y polifenoles. María Elena Palazzo, ella es de Cambio Rural, y Simón Tornelo de la Agencia Rural de Carincasta, ellos son extensionistas y son los que son un poco el pie en el campo que tenemos y hacen la conexión con los productores, buscando un poco viñedos antiguos donde podemos encontrar cosas interesantes. Y Federico Di Biasi y Esteban Volcato, que son los que hacen el trabajo duro tanto en la viña como en la bodega. Así que, bueno, muchas gracias. Simplemente para mencionar que tenemos algunas colaboraciones con algunas universidades de Perú, la Molina y San Agustín de Perú, algo con el INRA también de Francia y la Universidad Massa. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, la verdad que es un poco distinto empezar a manejarnos con este tipo de charlas, y si bien en un principio es a veces difícil estimar el público de este modo virtual, quizás sea un poco más todavía, porque no nos vemos las caras y es difícil a veces calcular si uno está más perdido o más atento, así que bueno, espero no ser aburrida y muy larga la charla. Bueno, como ya dijo Jorge, yo me integro al equipo de recursos genéticos desde el área de biotecnología, y mi idea es presentarles la variabilidad y la diversidad de las variedades. Había pensado un poco cuestionarnos sobre el tema de qué es una variedad criolla, ver un poco el origen y los fundamentos para hablar de variedades criollas. Entonces, me parece muy buena esta definición en donde dice que las variedades criollas de vid se definen como la descendencia hispana generada por la cruza de variedades introducidas durante el periodo colonial, el cual se desarrolló entre mediados de los siglos XVI y XIX, por lo tanto estamos hablando de 300 años de viticultura. Fueron los iniciales 300 años, ya que llevamos 500 años de viticultura en Sudamérica. Pero estos 300 iniciales fueron la base y el cimiento de la viticultura actual. A mí este dibujo, esta gráfica me gusta mucho porque nos permite identificar, esperen que voy a prender el puntero, ahí está. Bueno, a mí esta gráfica me gusta, este esquema, porque podemos acá ver que la vid ingresó en el 1550, 1540, dicen otros autores, a la región de Lima, inicialmente, y de allí se difundió hacia el norte y hacia el sur. Ustedes podrán ver que en 1550 nos encontramos acá en Lima, y en Mendoza 1560, por lo tanto en muy poco tiempo la vid se difundió y llegó a distintos lugares, conquistando distintos territorios y áreas completamente vírgenes de vid. Esta expansión tan rápida y eficaz tuvo dos fundamentos principales, y una era que los conquistadores tenían el arraigo a la tradición del vino, por lo tanto se movían junto con y llevaban la vid, y por otro lado también estaban acompañados de la iglesia, que también tenía un fuerte arraigo a la cultura del vino para la celebración de la misa. Por eso es que la vid en poco tiempo llega a tantos lugares. A la Argentina llega a través de 3 lugares, de tres vías, acá se observan 2 nada más, una desde Bolivia hacia Salta, luego otra desde La Serena a Santiago del Estero, y una última desde Santiago de Chile a Mendoza. Bueno, ¿cuáles fueron las variedades introducidas? En la bibliografía es bastante difícil a veces identificar las variedades que fueron introducidas.
porque en esa época no tenía importancia la variedad, el concepto de variedad como tal. Entonces son muy pocos los relatos históricos que hablan de las variedades. Pero bueno, a pesar de eso, en algunos registros históricos se encuentran y además se deducen, así que hoy podemos estar seguros de que dentro de esas variedades introducidas estuvo el listán prieto, la actual criolla chica para nosotros, y que fue la variedad mayormente cultivada en toda Sudamérica. Además, se introdujeron moscateles, principalmente el moscatel de Alejandría, llamada uva de Italia, el muscat et petit grain, llamado moscatel blanco, y presuntamente el moscatel rosado. Todas estas variedades estaban confundidas y mezcladas en los viñedos. Y bueno, y se eran trocadas a veces y llevadas. Entonces, por eso también es importante tener en cuenta este tipo de manejos históricos. También se introdujeron los mollares, que se ha identificado el mollar cano, y las albinas, en donde vino fino como su representante. Lo importante de resaltar acá es que estas variedades son las bases genéticas sobre las cuales luego se producen los cruzamientos naturales silvestres y se genera la familia de las variedades criollas. En nuestro proyecto de variedades criollas, nuestro propósito, uno de los propósitos, pero uno de los principales para mí, es identificar variedades desconocidas. Y pongo entre paréntesis nuevas, porque son nuevas por ser genotipadas, pero en verdad son desconocidas, porque estas variedades se generaron hace muchos años, en esos primeros 300 años, pero están mezcladas en los viñedos no aseguradas. Es un desastre salir a estas nuevas estas regiones y poder encontrarlas y poder ir discriminando entre lo que es una variedad criolla conocida y estas variedades correctamente identificadas y seleccionadas. Entonces, tenemos dos etapas de trabajo, una que es la identificación a campo, en donde recorremos viñedos o recorremos la colección ampelográfica del INTA, y ahí nos manejamos con características ampelográficas, que bueno, estos caracteres tienen la influencia del ambiente, así es que muchas veces nos ha pasado en el laboratorio y ver que son variedades ya conocidas, son variantes del listán prieto, son variantes de condiciones del cultivo, tienen expresiones del fenotipo que son distintas. Pero bueno, esta parte es la primera, la de identificación, y luego tomamos muestras y vamos a una identificación muchísimo más exacta que la realizamos en el laboratorio. Para lo cual hacemos una extracción de ADN de hojas jóvenes. Perdón, Rocío, te interrumpo un segundo. ¿Podrías apagar la cámara a ver si mejora el sonido? Porque estás un poco cortada. Utabulares, en este caso es una técnica muy difundida. ¿Cómo? ¿Hola? Si podrías apagar un poco la cámara porque se escucha muy cortado el sonido. Bueno. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Te escuchamos bien, esperemos que siga así. Disculpa que te interrumpí. No, por supuesto, no hay ningún problema. Bueno, entonces les estaba hablando de estas dos etapas de identificación, una que era en el campo y otra que era en el laboratorio. La técnica que usamos es la de microsatélites. Usamos entre 9 y 12 marcadores para la identificación de la variedad, y si no le encontramos su identidad, pasamos a análisis más profundos de parentesco, en donde nuestro interés es conocer los parentales, o sea, la madre y el padre que generaron esa variedad, para ahí también saber si es una variedad criolla, no identificada, o es una variedad generada en otro momento histórico que no forma parte de la familia. Para ello generamos patrones de comparación que, bueno, como ya explicó Jorge, a través de bases internacionales y de bases generadas por nosotros mismos podemos llegar a los resultados. Lo importante de este tipo de identificación es que es una identificación no influenciada por el ambiente, así es que, bueno, no hay chances de cometer errores o equivocaciones.
Hasta el 2011, lo que conocíamos de la familia de las variedades criollas es lo que vemos acá. Teníamos 4 parentales, uno desconocido, y luego Moscatel de Alejandría, Criolla Chica y Mollar, como los parentales que habían dado esta descendencia difundida y conocida, como por ejemplo la variedad Cereza, Criolla Grande, Pedro Jiménez, o la misma Quebranta, que es hija de Mollar Cano y Criolla Chica. Bueno, este era nuestro esquema, con los que siempre nos hemos manejado, y lo que es comúnmente conocido por todos y que está más difundido. Sin embargo, después de explorar la diversidad y las variedades de la colección, llegamos a este nuevo mapa, en donde ya empezamos a corroborar y efectivamente comprobar que esta familia de variedades criollas es más amplia de lo que se considera. Entonces ya teníamos 9 parentales, acá por ejemplo se suma Muscat Petit Grains, se incorpora Malbec como una criolla de segunda generación. Esto escapa un poco a lo que vengo hablando, pero es importante este cruzamiento de Malbec con criolla grande. Identificamos también retrocruzas, por ejemplo, cereza se vuelve a cruzar con listán prieto y genera cereza elipsoidal. Entonces ya empezamos a ver que este mapa era bastante más complejo. Acá las variedades en negro son las variedades que ya estaban identificadas, y las variedades en azul son las que identificamos nosotros en este trabajo. Lo importante para mí resaltar en este punto es que cada variedad genotipada e identificada representa para nosotros una oportunidad. Una oportunidad en el sentido de que es una variedad no conocida hasta el momento, y que es una variedad factible de ser estudiada a nivel de su comportamiento agronómico y de su rendimiento enológico. Y eso es lo que verdaderamente ofrece una chance para la generación de productos regionales, especiales y diferenciados de este mercado globalizado. Luego continuamos, bueno, esta es una filmina en donde un poco muestro esta variabilidad. Si bien recién eran nombres, acá pueden ver que si bien todas estas variedades están muy emparentadas, la diversidad de formas, colores, es amplia, es grande. Y esto es lo que fundamenta esta chance que les vengo mencionando de poder lograr productos distintivos y con cualidades completamente diferentes a lo conocido hasta el momento. Después de hacer este estudio en la colección del INTA, seguimos camino y ya salimos puertas afuera del INTA y fuimos a identificar variedades en campos de productores. Empezamos por la región de Calingasta, en la localidad de Hilario, con la colaboración de la Agencia de Extensión de Calingasta. También llegamos a Angualasto, que es la verdad que es un pueblito completamente aislado, sin reconversión vitivinícola, y si bien la cantidad de viñedos es casi nula, son viñedos de uso familiar, la verdad que nos sorprendió la cantidad de formas distintas y el nexo que encontramos con las variedades criollas. También tuvimos muestras de San Alberto, en Córdoba, y tuvimos muchas muestras colectadas en la zona de Catamarca, con la colaboración de la agencia de Catamarca. Si por ejemplo pensamos en Catamarca, Catamarca tiene el 1% de la producción de uva en términos de la producción de Argentina. Y sin embargo, como ya les voy a mostrar enseguida, encontramos variedades no identificadas, por lo tanto pensar a Catamarca como zona productiva quizás numéricamente no es tan importante, pero si la pensamos como sitio de recurso genético, la visión cambia, y vemos que Catamarca tiene una potencialidad y que ha conservado en estos viñedos una parte del germoplasma, el cual nos brinda ahora nuevas oportunidades. Después también llegamos a Cafayate, y bueno, verdaderamente nuestro interés es seguir recorriendo los distintos sitios de Argentina, llegando a Jujuy y extendiéndonos, porque vemos que en cada lugar que vamos, más allá de que haya muy pocos viñedos que estén confinados a veces a cultivos familiares,
son a nivel de recursos genéticos sitios muy importantes. Bueno, acá está el mapa de los resultados que obtuvimos recorriendo esos sitios. Colectamos 60 muestras y después de identificar las variedades, vimos que muchas correspondían a variedades ya conocidas, ya identificadas, y estas son variedades que resultaron ser no genotipadas anteriormente, o sea, nuevas, nuevas entre paréntesis que le estoy diciendo porque son variedades antiquísimas, que solamente no habían sido vistas con otros ojos hasta ahora. Por ejemplo, reaparece Muscat Petit Grains, que vuelve a ser padre con criolla chica, parental, perdón, de esta uva Pascua, que en el lugar hay relatos locales, que es una variedad sumamente antigua, compartida por los vecinos, entonces es una variedad que tiene un uso tradicional y una historia muy interesante para contar. Después, todas estas variedades finalmente corroboran que Moscatel de Alejandría y criolla chica fue el cruzamiento más frecuente. Eso a nivel histórico también coincide, porque eran criolla chica y Moscatel las variedades más abundantes, entonces estos datos confirman la historia. Después, bueno, aparece Albillo Real como parental de una variedad en la colección del INTA. Aparece Moscatel Rosado, que antes no había sido citado como parental, junto con Cereza, que dan esta variedad que en Catamarca denominan botija. Bueno, y de esta forma vemos que este mapa de variedades criollas sigue creciendo, sigue complejizándose y sigue aportando más oportunidades para la identificación de variedades y el estudio en profundidad de nuevas chances como productos. Estos son los lugares que se visitaban, lugares inaccesibles a veces, aislados, sin reconversión vitivinícola, de usos tradicionales, familiares. También visitamos mucho las casas de los vecinos, porque en estos parrales se encuentran muchas veces variedades que se cultivan y han pasado tradicionalmente de familia en familia y de generación en generación. Estas son un poco cómo se ven los viñedos no tan industriales como estamos más acostumbrados, sino más de un cultivo familiar. Y bueno, esos son los sitios que verdaderamente representan un valor a nivel de recursos genéticos muy importante. Que a veces, bueno, estos lugares se los mira desde el punto de vista productivo, parecen poco productivos, a veces se los quiere mejorar, pero si los miramos desde este otro enfoque, desde el enfoque del recurso genético, son lugares que más que reformarlos, hay que preservarlos un poco como están y darles un valor agregado a lo que son en la actualidad y lo que hicieron por la conservación silenciosa que han logrado de un gran número de variedades criollas que gracias a eso hoy podemos salir a conocerlas. Bueno, por otra parte, otra fuente de variación en vid muy importante es la variación clonal. Acá en esta filmina yo les estoy mostrando variantes clonales del listán prieto. La variación clonal opera sobre mutaciones aleatorias que se producen sobre el genoma. Estas mutaciones son estables y producen variaciones dentro de la misma variedad. Acá hay un factor muy importante que es el factor tiempo. En el listán prieto, tener 500 años de historia es algo que verdaderamente tenemos que aprovechar. Y buscar variantes clonales nos permite, a su vez, dentro de las mismas variedades, ofrecer distintos productos y además una calidad sostenida. Acá, por ejemplo, esta listán prieto de España es como la forma ancestral, la primaria, y después vemos acá en esta otra punta la criolla chica centenaria, que es una variedad, una accesión, perdón, que trajimos desde Perú, y verán que la forma y el color es completamente distinta y se observa de otra forma. Esta criolla chica número 2, por ejemplo, tiene una mutación en los órganos sexuales, es básicamente masculina, y si bien no es para nada productiva, sí da cuenta de este recurso que significa la variación clonal.
recursos en el sentido de la chance de poder tener dentro de una misma variedad plantas que dan distintas calidades y distintas oportunidades. Esta acá, por ejemplo, es la forma típica del clon que se cultiva en Estados Unidos y que se llama Mission. Y bueno, esta criolla salteña es una variante nuestra de Argentina. En el INTA, como les digo, estamos estudiando la selección clonal en criolla chica, tenemos 7 accesiones, y este trabajo lo estamos llevando a cabo, este es el tercer año que vamos a evaluar los resultados, pero a nivel de la parte de estudios de laboratorio, vemos que hay diferencias importantes a nivel de antocianinas. Por ejemplo, el clon ballista y salteña se diferencian significativamente de los restantes, y a su vez otros clones se diferencian en taninos o en fenoles. Bueno, un poco ya para ir finalizando y cerrando, un poco la finalidad de mi charla, espero haberlo logrado, es poner en valor de que las variedades criollas más difundidas son las que tradicionalmente conocemos, que han sido valoradas por su rendimiento, han sido descalificadas por su calidad enológica. Esto es lo que hoy sabemos, pero es bueno que empecemos a tener conocimiento de que hay variedades criollas no difundidas, hasta el momento no identificadas, que representan una oportunidad, una riqueza varietal, son variedades autóctonas que no van a poder competir en un mercado globalizado, sino en un mercado diferenciado, que son variedades que están en estudio y que tienen una variabilidad distinta. Y bueno, y esto nos permitiría como país tener el desarrollo de productos regionales con identidad y también asociada a las historias de cada región en particular. Y a nivel de selección clonal, también es importante para mí resaltar de que si bien hay una fuente de variación dada por los cruzamientos sexuales en las cuales se generan nuevas variedades, también hay una fuente de variación a nivel de variantes clonales que como país tenemos que profundizar y explotar, y que eso también nos llevaría al desarrollo de productos con cualidades enológicas crecientes. Así que bueno, para no explotarme mucho más, les quería dar las gracias, y espero haber sido clara en las explicaciones, y agradecerle al equipo de trabajo y a la invitación de esta charla. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gustavo Alicuón. Imaginen mi rostro, bueno, pueden ver que está entre medio de las hojas, esa es mi cara. Para que me escuchen bien vamos a tener que hacer la charla de esta manera. Bueno, la parte que me toca a mí es ya ir directamente a lo que es la caracterización amperográfica y agronómica de estas variedades. ¿Cómo seguimos con este trabajo? Este trabajo ya lo dijo Jorge, inició en el 2011, con rescate de las antiguas variedades que trajo el ingeniero Vega, que están en la colección mayor de INTA, y ahí en sucesivos años hemos ido introduciendo nuevo material. Nuestro objetivo es la puesta en valor del patrimonio vitícola autóctono y tradicional, entendiéndose por tradicional a todas aquellas variedades que, si bien no son autóctonas, como es el caso de Moscatel de Alejandría, Listán Prieto, ya forman parte de la cultura vitivinícola argentina. Y por lo tanto también forman parte de las criollas al ser padres. No son criollas directamente, pero son padres de las mismas. Bueno, con estos materiales empezamos no solamente con el rescatado de la colección mayor introducido por Vega y Alcalde, más lo que nosotros íbamos rescatando. En 2014 establecimos esta colección, que es única en Sudamérica, con una colección exclusiva de variedades criollas y cepajes coloniales antiguos, y proseguimos con las evaluaciones agronómicas. Hasta el momento hemos evaluado alrededor de 40 variedades. Empezamos haciendo una caracterización agronómica, después seguimos con la caracterización enológica, y bueno, van quedando en el camino todas aquellas que no cumplen con los estándares que nosotros buscamos, que sobre todo es que tengan una buena aptitud enológica.
Así empezamos con las tradicionales, con las más conocidas, Cereza, Criolla Grande, Pedro Jiménez, empezamos por estas y después a medida que íbamos encontrando otras variedades y seguíamos con las variedades rescatadas por el ingeniero Vega, íbamos avanzando en nuestro estudio. Después Santiago ya va a hacer más hincapié en cómo son estas evaluaciones enológicas y cómo es el método de descarte de las mismas. También hemos hecho y seguimos haciendo trabajos en conjuntos con Perú. Hemos empezado a hacer trabajos ya desde hace 4 años atrás en lo que es rescate, identificación y caracterización de las variedades criollas de ellos. En los valles de Ica y Cañete estamos trabajando con el ingeniero Carlos Mendoza Solari de la Universidad Agraria de La Molina, y también hemos trabajado con la doctora Roxana Bardales de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. O sea que ese trabajo se nos está haciendo cada vez más complejo y estamos viendo la gran variabilidad genética que tienen justamente estas variedades criollas, no solamente en Argentina, sino en Sudamérica. Un poco ya esta foto ya la vieron, pero es como para graficarles todas estas variedades que hemos ido estudiando. Fíjense lo diferentes que son, y muchas de ellas son hermanas entre ellas, hijas de los mismos padres. Listán prieto por Moscatel de Alejandría. Ahí también hemos estudiado la variedad quebranta de Perú, también evaluando sus aptitudes enológicas, y bueno, variedades clásicas como el Moscatel rosado. Haciendo un poco referencia a lo que era Listán prieto y bueno, los clones que mencionó Rocío. ¿Por qué tenemos tantos clones y tanta diversidad genética de Listán prieto? Justamente ella dijo que hace 500 años que ya tenemos viticultura en Sudamérica, y la gran superficie que ocupó Listán prieto en toda Sudamérica, sumado a los años de convivencia, han dado las condiciones necesarias para que en cada sitio se produzcan mutaciones a nivel de mutaciones somáticas que fueron dando distintos clones, que ya son clones propios o locales. De ahí que cada país le da un nombre distinto, porque antiguamente se creía que esa variedad era propia de ese país, porque seguramente en algo se diferenciaban de las otras. El caso que ya Rocío mostró, fíjense cómo la amplia variabilidad que hay. Nosotros tenemos, por ejemplo, una criolla con mutación floral, con flores masculinas en su gran mayoría y hermafroditas, que son las que están leyendo como criolla mutación floral, que tiene una mutación de flores masculinas del tipo 1, que quiere decir que tiene también restos de gineceo, pero que son inviables. Y vemos también distintos colores, como esta criolla centenaria Perú, que fue rescatada por el ingeniero Vega en Perú. Fíjense la coloración que adopta y la compacidad de los racimos en comparación de la criolla chica normal que tenemos nosotros, que sería la que están observando a su izquierda en la parte de abajo. Fíjense cómo van cambiando los aspectos de tanto las tonalidades del color de las bayas, como también la compacidad y tamaño de racimos. Bueno, eso por un lado fue lo que estamos haciendo respecto a lo que sería el padre de estas variedades, que es Listán prieto, que estamos estudiando, que son altas producciones las que dan. Estamos viendo las diferencias que hay entre cada clon, porque hemos visto algunas complejidades en lo que se da cuando mezclamos distintos vinos de la misma variedad de distintos clones. Cada clon tiene como su particularidad en el vino. De las uvas de todas esas variedades, de las 40 que hemos estado estudiando, nos hemos quedado hasta el momento con un puñadito, unas 10 aproximadamente, que son las que están dando con nuestros estándares de calidad que estamos buscando. Sería un vino de una calidad similar a la del Torrontés riojano, que es una variedad de criolla por excelencia, la cual nos conoció el mundo. Entonces, vamos a comenzar por esta variedad que nos sorprendió bastante, la variedad llamada Uvanís. Es una variedad que rescató el ingeniero Vega, justamente en ese viaje al que hizo referencia Jorge, en Tinogasta, Catamarca. Él, en sus escritos dice que la gente usaba ahí para elaboración de arrope. Él le pareció interesante, tiene un sabor moscatelado, y fíjense la producción que tiene, es bastante productiva y el vino es bastante particular, tiene un gusto bastante particular que por ahí nos sorprendió porque no es tanto a moscatel sino a otra variedad que todavía no encontramos la relación, pero eso se lo dejo a Santiago, que es el que va
a hablar de la parte enológica. Pero vamos a hacer un poco de hincapié en que estas variedades... Perdón, muchachos. Son variedades con altas producciones. ¿Por qué? Porque su genética, su capacidad ya es así. Son variedades productivas con las que nosotros tenemos que convivir con estos rendimientos. Y eso es justamente nuestro desafío, encontrar variedades de estas con buenas calidades enológicas y altos rendimientos, porque no podemos ir contra la genética de la planta. También nos ha sorprendido esta variedad Blanco Val, que les soy sincero, nosotros cuando fuimos a probarla a la colección, cuando le tocaba el turno de estudiarla, era neutra, nos dábamos 2 pesos por esta variedad, y después en el vino nos sorprendió bastante. Fíjense los quintales que da en espaldero, es un poquito indomable, pero bueno, esta producción, no obstante, ha dado vinos de muy buena calidad, muy buena acidez, unas notas cítricas muy buenas, que bueno, justamente eso fue lo que nos llamó la atención, la muy buena acidez y el aroma que dio este vino, a pesar de que en la uva era prácticamente neutra y tenía muchos kilos. También el moscatel blanco, muchas veces el moscatel blanco está confundido como sinónimo de moscatel de Alejandría, pero esto es un moscatel blanco ya propiamente dicho, hijo de moscatel de Alejandría. Fíjense que la mayoría de los cruzamientos, como ya les mostró Rocío, son los mismos padres, son muchos hermanos con diversos colores y gustos. Este moscatel está ya está reportado en toda la región de Cuyo, tiene un racimo mediano a lleno. Esta sí mantiene un vigor medio, es medianamente productiva. Es una de las que tiene producciones más bajas, podríamos decir. Sin embargo, su vino tiene notas especiales que bueno, lo destacan de las otras. Si bien vamos a ver un montón de moscateles, cada uno tiene estamos hablando de toda la familia terpénica, cada uno tiene su característica propia. Eso es lo sorprendente de toda esta familia de criollas. Moscatel amarillo, que ya es un poco más conocido, también citado en toda la región de Cuyo, también productivo, 200 quintales aproximadamente nos dan de los que medimos nosotros, pero hemos ido a cosecharla en parrales que es 50 quintales para arriba, donde hemos hecho otros estudios por ejemplo. Ya también su vino, como les digo, bastante diferente a uno de estos vinos. No puedo decir, bueno, son más o menos un toro con algo de variación, no. Cada uno tiene su propia característica. Pasamos a moscatel rosado, que nuestro objetivo fue vinificarla ya como un vino seco, como un vino torontés. Esta variedad todavía no le podemos determinar el origen, no sabemos si es criolla o es una variedad colonial, pues sabemos que es hija de moscatel de Alejandría. Algunos autores la postulan que tuvo su origen en Perú, a partir de uvas de semillas de pasas de uva, y otros que en España, pero en España no se ha podido identificar. Si fue española, ya es una variedad que posiblemente ha desaparecido por la filoxera. No vamos a describirla mucho más, ya todos la conocemos, dolorosa, productiva, pero nos sorprendió mucho la carga terpénica que tenían sus vinos, y bueno, se puede elaborar indistintamente tanto blanco como rosado, que da un vino espectacular. Esta variedad ya pocos productores la tienen, pero realmente una variedad que tienen por lo menos algunas plantitas de productor que es más para comer. La famosa canela, una variedad que la ingresa el ingeniero alcalde en la colección. Ya acá vemos que cambia uno de los parentales, es hija de Muscata Petit Grain o Moscatel de grano menudo, acá conocido como Moscato d'Asti o Moscatel de Frontignan, sería el padre Moscatel de Alejandría. Esta variedad ya con su padre ya tiene un racimo más apiñado, ya es una variedad más propiamente vinífera, una variedad que si bien el productor la comía por su gusto particular amoscatelado, da unos muy buenos vinos de color rosado, y bueno, nosotros probamos de agarrar y vinificarla para ver justamente cómo salía, y nos dio muy buenos resultados. Incluso ya hay productores que están vinificando. Esta variedad también es mediana productiva, llega a unos 200 quintales en espaldero, no es tan productiva como
una Cobalt, pero así todo con ese alto rendimiento de un vino de muy buena calidad. Esta variedad, nuestros estudios nos dieron que era descendiente de la variedad Canetti. Acá no la pusimos porque hemos puesto las más destacadas y para no extendernos mucho en la charla, por un padre todavía aún no identificado. Esta variedad la encontró el ingeniero Vega, cita que la encontró en el departamento de Castrovallo, en un viñedo de una casa en La Rioja, y que justamente su nombre deriva de racimos grandes y pesados, derivaría del fierro. No hay que confundirla con la variedad Ferral, que también es muy común en La Rioja, pero es una variedad ya colonial, originaria de España, y también hay allá en La Rioja, pero esta variedad tiene un racimo mucho más grande y más negro. ¿Quiere cambiar el micrófono? ¿Se escucha bien o quieren que cambie el micrófono? Vamos a intentar una cosa. Si pueden intentar cambiar el micrófono. Hola, ¿se escucha? Se escucha bien. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí, mucho mejor. Ah, bueno, buenísimo, ya fue el cambio de micrófono entonces el que... Bueno, continuamos. Esta variedad es una variedad de racimo grande, así todo nos da una gran cantidad de racimos, fíjense su productividad, 150 a 200 quintales por hectárea, pero es una variedad que nos ha dado un vino rosado muy, muy interesante, que ya, bueno, Santiago hará referencia sobre la descripción del mismo. Criolla chica, bueno, su pedigrí es desconocido, es una de las variedades más antiguas que se tiene data en España. Los últimos estudios siempre se dijo que era una variedad netamente castellana. Los últimos estudios ya han corrido un poco hacia el sur su polo de origen, Castillo Andaluza. Se cree que sus padres venían desde África, que son los últimos estudios que se están llevando a cabo, traídos por los moros, y bueno, esta variedad se dio origen en esta parte ya justamente entre Andalucía, donde estaban los moros, y Castilla, que es la próxima región más al norte. Su nombre original es Listán Prieto, también muy conocida en España como Palomina negra o Palomino común. Listán Prieto es más aplicado a las Islas Canarias, mientras que en la península se la conoce como Palomina o Palomino. Ya no vamos a hacer mucho de referencia entre los racimos. El clon que tenemos nosotros en particular en nuestro país es este clon, que es más bien de un racimo suelto, que se ve mucho el escobajo, pero como ya vimos en las otras fotos, hay clones que son bastante apretados, y eso, bueno, es fruto de las distintas mutaciones que ha tenido esta variedad en Sudamérica con los años que ha convivido en la viticultura nuestra. Tiene un vigor medio alto, dependiendo de los clones. Los clones que nosotros hemos estado estudiando están dando un potencial productivo entre 200, algunos con racimo más compacto, 250 quintales por hectárea en espaldero, y no obstante, la calidad del vino es bastante buena. Queremos hacer una salvedad, que nosotros, previo a hacer los ensayos enológicos, nos tomamos 1 o 2 años antes, después de la formación de la planta, en equilibrar las plantas, de manera que nosotros tengamos una relación hoja-fruto adecuada. Para eso usamos distintos índices de equilibrio para medir justamente, sobre todo lo que es vigor, relación hoja-fruta, área de producción, índice de Rabás, y en base a eso hacemos las vinificaciones, porque una planta desequilibrada nos va a dar un vino que no es el que puede expresar esa variedad en su máxima expresión, valga la redundancia. Entonces nosotros lo que hacemos es seguir esos índices de equilibrio, establecer que las plantas estén equilibradas, que estén dentro de los estándares de equilibrio, citados por distintos autores, y las vinificaciones se hacen cuando ya logramos el equilibrio de las plantas para ya ver cuál es el potencial máximo que puede tener la variedad. Seguimos con estas criollas que ya le llamamos nosotros criolla de segunda generación.
¿Por qué segunda generación? Porque fíjense acá, el proceso de hibridaciones naturales no solamente se dio en la época de la colonia, sino también posterior. Fíjense esta variedad criolla número 1, donde ya vemos que interviene el padre Malbec. Malbec sabemos que fue introducida en Mendoza en 1853 por Pouillet, y vemos que esta variedad desciende justamente de criolla grande por Malbec. Criolla grande fue la variedad históricamente más cultivada en Argentina, incluso mayor que el Malbec. Los datos históricos los registran así. Malbec es el segundo variedad, y esta gran predominio de las dos variedades, sumado a que criolla grande es funcionalmente femenina, y que sus floraciones se solapan, los finales de las floraciones de Malbec se solapan con los inicios de la floración de criolla grande, dieron las condiciones como para que este cruzamiento natural se lleve a cabo. Esta es una variedad que identificó el ingeniero Vega, que está dentro de sus variedades, por eso los números, él generalmente las identificaba con números. Criolla número 1, nosotros cuando la vimos en el campo con Jorge nos parecía algo raro porque no sabíamos si era una criolla, si era una variedad europea. Cuando Rocío hace los análisis, bueno, nos sorprendemos con esta grata noticia de que teníamos una criolla ya de segunda generación. Fíjense lo productiva que es, nos cuesta bastante equilibrarla esta planta, hay que dejarle mucha carga para llegar a equilibrarla, y no obstante el color y el cuerpo que tiene este vino es bastante bueno, y bueno, ha sido uno de los más aceptados por la mayoría de la gente que lo ha probado en las distintas charlas. Queríamos cambiarle el nombre, pero justamente varios enólogos nos dijeron que lo dejáramos porque para ellos era la número 1 de las criollas. Así que bueno, hasta ahora le hemos conservado su nombre original. Por último, esta variedad balsamina patagónica es una variedad que ha tenido origen en el Alto Valle del Río Negro, ha sido estudiada por investigadores de la Universidad de Comahue y del INTA del Alto Valle. Ellos nos dieron el material para introducirlos en nuestra colección, y fíjense, acá se da también una situación muy similar a la de su medio hermano criolla número 1. Torrontés mendocino es una variedad también funcionalmente femenina, y tiene también periodos de floraciones similares a criolla grande. O sea que hubo un solapamiento en las floraciones de finales del Malbec e inicios de Torrontés mendocino. Torrontés mendocino es conocida como loca blanca o palet en Río Negro, en toda la parte sur de Argentina, y se cultivaba, ahora su superficie ha bajado bastante, pero tradicionalmente se cultivaba bastante, entonces había mucho de esta variedad junto con Malbec. Y bueno, se dieron las condiciones naturales para que se produzca esta hibridación. Esta variedad, esta es la segunda cosecha que le hemos llevado a cabo. Es una variedad productiva, la primera cosecha nos dio aproximadamente 130 quintales potenciales, ahora ha subido a 170, y estimamos que va a subir a unos 200, 220 para la próxima cosecha, como viene. Va a ser productiva como criolla número 1, creemos un poquito menos, pero va a andar por ahí. Su color es muy intenso, su cuerpo es bastante importante, y la verdad que esta variedad también nos ha sorprendido bastante en sus aromas, su complejidad aromática. Listo, ya está 10 puntos. Ok, bueno, para terminar un poco el proyecto que estamos llevando a cabo con las variedades criollas, les voy a ilustrar un poco brevemente del trabajo que hacemos en la planta piloto con las vinificaciones de las mismas. Nosotros trabajamos en esta planta con pequeñas unidades que van desde 20 litros hasta 100 litros de volumen. Por lo tanto, también las plantas que tenemos, hay muchas variedades de las que han hablado mis compañeros, que solamente tenemos 5 plantas, y son quizás, decimos, las 5 plantas únicas que hay en el mundo. Por eso, ahora una parte del trabajo que nos compete es tratar de multiplicarlas, esas que tienen mayor expresión, para también tener más volumen y hacer variantes tecnológicas que nos permitan conocer a fondo el potencial de estas variedades. En particular,
hacemos por año, desde el año 2011 a la fecha, entre 30 y 50 elaboraciones. Utilizamos en una primera parte una levadura neutra que no le confiera ninguna desviación aromática particular o una mejora aromática. No hacemos corrección de acidez en un primer momento. Luego hacemos análisis químicos y sensoriales. El análisis sensorial para nosotros es fundamental para poder integrar todo lo que analizamos químicamente de manera individual. Luego, a partir de ese conocimiento, vamos eligiendo las variedades que tienen mejor aptitud enológica para probar otras variantes tecnológicas con las cuales nos permiten tener productos diferentes. Eso más o menos es un poco el esquema de trabajo que tenemos en la planta piloto. Bueno, acá quería mostrarles, perdón, voy a poner puntero. Estos son momentos de cosecha de algunas de las variedades tintas que han hablado mis compañeros. Cosechamos aproximadamente en 24 brix. Las tintas y las blancas intentamos entre 22 y 23 grados brix. Esto es los momentos de cosecha de las variedades, y acá tienen el pH para la zona de Luján de Cuyo. Y si lo comparamos con la variedad Malbec, van a ver que las tintas están con un pH similar a la del Malbec, y en algunos casos con pH más bajo, por ahí teniendo un potencial de guarda de las mismas, tal vez igual o mejor que el Malbec, en este caso. Para las blancas, si las comparamos con el Chardonnay, vemos que los pH están en forma similar, un poquito más altas, pero aparecen algunas, como la canela, la uva anís, que tienen un pH bastante más bajo, una acidez más alta, lo que hace también interesante para ver qué aptitud tienen como base de espumante. Y de hecho, una de las cosas que estamos probando también en esto es el potencial como base de espumantes. Bueno, ahí Gustavo les comentó el tema de la criolla número 1. Yo lo que quiero que vean, acá está comparado con los fenoles que tiene Malbec, que es esta barra que tienen acá, y la criolla número 1 que tiene una cantidad de fenoles similares. De tanino tiene menos, antocianos tiene menos, pero casi igual, más alta que otras criollas que hemos analizado, y de intensidad colorante es bastante elevada también. Bueno, ¿cómo surge también un poco la búsqueda del parental, donde aparece la criolla número 1, donde aparece el parental Malbec? Y justamente también de análisis como estos análisis fenólicos que muestran antocianas glucosiladas, acetiladas y cinamiladas que son muy parecidas a la que tiene el Malbec, y las otras criollas están bastante lejos de la que tiene el Malbec. Datos como este, bueno, nos ayudan a confirmar, además de la parte genética, que estamos en presencia de una criolla con un padre que es el Malbec. Tiene, obviamente, un potencial muy interesante, como hablaba Gustavo, el tema del rendimiento, realmente nosotros a esta variedad tendríamos que ver cómo es el comportamiento de crianza del vino en barrica, para ver si tiene una aptitud para un vino de alta gama. Nosotros pensamos que sí, por la composición fenólica que tiene, pero bueno, son cosas que tenemos que ir probando también en la parte tecnológica para ver cómo es el comportamiento en la crianza de este varietal. Bueno, además de otros factores tecnológicos que nosotros vemos durante la vinificación, acá tenemos algunos ensayos que hacemos que lo hemos probado en torrontés riojano. Habían algunas preguntas relacionadas con el torrontés, simplemente voy a rescatar alguna. El torrontés riojano tenemos torrontés mendocino y torrontés sanjuanino. El que tiene mejor expresión aromática es el riojano, un poco para alguna de las preguntas que apareció en el chat. No sé si la persona que lo hizo ya se fue, pero bueno, lo que sí hemos visto interesante, algunas vinificaciones de torrontés sanjuanino, donde han cuidado el viñedo, donde han cuidado la elaboración, y los vinos han salido muy interesantes, no desde el punto de vista terpénico, sino que aparecen otros aromas incluso que por ahí asemejan al Sauvignon Blanc. Entonces, todas estas variedades que han sido, digamos, plantadas para obtener mucha producción, cambia mucho
el tipo de vino si nosotros hacemos un manejo diferencial y hacemos un manejo en bodega, como algo que les muestro acá simplemente, un ensayo que modificábamos temperaturas de fermentación, 14 grados y 22 grados, y también la nutrición, con nitrógeno y sin nitrógeno. Podemos ver que los perfiles son totalmente distintos, los perfiles odorantes. Lo que podemos ver que con nutrición o sin nutrición aparecían más compuestos de ésteres volátiles con la temperatura de 14 grados. La temperatura de 22 grados era más complicada cuando no tenía nutrición, pero cuando tenía nutrición aparecían algunos aromas derivados de acetales que no eran desagradables. Lo peor que encontramos fue 22 grados sin nutrición, donde aparecían incluso aromas reducidos. Bueno, esto también demuestra que esto lo hemos probado en torrontés, pero lo hemos probado también en algunas variedades criollas, como el moscatel amarillo, y otras que tienen compuestos terpénicos, como la parte tecnológica nos va dirigiendo de alguna manera también en la calidad del vino. Yo les hablé que primero probamos levaduras neutras. Bueno, también hemos introducido algunas levaduras que se usan para el Sauvignon Blanc. También hemos introducido nutriciones que se hacen para vinos blancos particulares y para vinos tintos particulares. Y obviamente que el producto final también es muy distinto a si no empleamos estas condiciones. O sea que un manejo diferencial nos da vinos distintos en la fase tecnológica, como también cuando hacemos un manejo diferencial en el viñedo. Bueno, acá un poco Rocío y Gustavo hablaron de la parte clonal. Hemos visto, fíjense, esto es los compuestos volátiles que encontramos en 9 clones de torrontés riojano. Acá pueden ver, en este clon en particular, estos clones eran tomados de La Rioja y de Salta. Fueron multiplicados y puestos en la misma parcela que está en el INTA Mendoza. Bueno, pueden ver que los compuestos odorantes del clon P13 son distintos a los del P24, a los del P17, y los peores que tenemos acá en cuanto a cantidad de compuestos son el S3, el S6 y el P21. Bueno, el torrontés riojano es la variedad criolla que está cultivada desde hace más tiempo y que se conoce más y que se maneja de una manera distinta para obtener vinos diferenciales. Pero pueden ver acá en esta diversidad de material genético cómo la expresión de compuestos odorantes son totalmente distintas según el clon que usemos. Esto, vuelvo a repetir, es bajo una misma condición de cultivo y bajo una misma condición de elaboración. Bueno, ahí retomando un poco los clones que mostraban de la criolla chica, tanto Rocío como Gustavo, simplemente acá viendo el potencial enológico que tiene esto, destacamos la criolla chica ballista y la criolla chica salteña, como a nivel de color son muy superiores a los otros clones. Y quiero destacar esto porque por ahí la criolla chica es la variedad que más tengan los productores o que más se encuentre. Pero dentro de esto podemos tener clones que realmente duplican el color y duplican la calidad que obtenemos, por lo menos, calidad no, sino la concentración que tenemos utilizando estos clones. Acá, por ahí en esta gráfica, se pueden ver en la parte de antocianos. Bueno, esta última vendimia, ya para ir cerrando este tema, hemos empezado a trabajar con la aptitud que tienen las criollas para utilizarlo como jugos de uva. Acá pueden ver en la foto 2 jugos de uva de una misma variedad, que es la variedad cereza. Este primero lo obtuvimos por escurrido directo, y el segundo lo obtuvimos utilizando una tecnología que hemos probado para la uva tinta, digamos que es la tecnología de extracción de compuestos a través de microondas. Bueno, ahí podemos ver en la foto, bueno, no sé si se aprecia bien, pero obtenemos 2 calidades distintas, o 2 tipos de jugo de uva diferentes, uno blanco y uno rosado. Realmente el rosado, cuando uno lo ve en vivo, es bastante atractivo. Esto lo hemos hecho utilizando estas 2 tecnologías, viendo
utilizando la tecnología de microondas y el prensado directo simplemente, y también viendo la composición microbiológica que queda, sobre todo después del tratamiento de microondas, y hemos visto que la composición microbiológica realmente baja muchísimo cuando utilizamos esta tecnología que estamos ensayando en esta uva y en otras. Bien, les conté también que estábamos empezando a ver la aptitud de algunas de ellas para hacer bases de espumantes. Hemos probado a Moscatel Rosado, Canela, la Blanco Oval, la Criolla Chica y Pedro Jiménez. La hemos elaborado como base y actualmente estamos viendo el tema de champanización. En esto quiero acotar que estamos trabajando junto con Fernando Zamora de España, que él tiene mucha experiencia en el cava. Ellos utilizan variedades españolas para hacer el cava, y ese background que tiene de conocimiento Fernando Zamora nos lo está transmitiendo para que nosotros lo apliquemos para ver la capacidad de espumabilidad que tienen estas variedades, y estamos trabajando justamente en eso. Bien, para retomar un poco los objetivos a futuro, como dijo Jorge, conocer en profundidad sus características, obtener material sano y listo para multiplicar, iniciar un proceso de multiplicación, distribución y ensayar en distintos ambientes. Por eso es útil acá si hay productores, si hay elaboradores, que muchos de ellos, de los que colaboran con nosotros, que en poco tiempo vamos a tener plantas también para distribuir y hacer parcelas en otros lugares. Es una parte que tenemos a futuro. Y bueno, y también seguir haciendo manejos tecnológicos en el viñedo, en la bodega, para obtener productos diferenciados, productos innovadores también, para ofrecer al consumidor, finalmente. Bueno, vuelvo a presentar al equipo. Finalmente, esto es el trabajo que le queríamos mostrar. Les agradezco mucho su atención, les pido disculpas los problemas de conectividad, y bueno, estaría bueno que ahora apareciera un dron con unos tubos de ensayo para que prueben algo de esto que les hemos mostrado. Pronto lo intentaremos hacer. Bueno, espero que esta situación de cuarentena se acabe pronto y que nos podamos encontrar y que estén de la mejor manera posible. Muchas gracias. Soy Pancho Copelo, yo soy el vocal de la zona, de la región de CREA de Valles Carellanos. Yo pertenezco a un grupo CREA de olivícola, situado en Catamarca, La Rioja, se llama CREA Arauco. Bueno, la verdad que un gusto tenerlos a todos, hemos tenido una afluencia increíble durante toda la charla, rondando las 200 personas durante todo el tiempo. Ha sido realmente muy interesante. Agradecemos a todos los opositores, a toda la gente del INTA, este trabajo que es bueno mostrarlo porque si no quedan en la nebulosa, y realmente creo que hay un potencial enorme para sacar el jugo, bien se ha dicho la palabra, sacar el jugo a la uva. Creo que es importante estas charlas, son importantes. Es importante la relación entre las instituciones. Nosotros con el INTA trabajamos palmo a palmo, somos socios, tenemos casi la misma edad de funcionamiento, y bueno, es un gusto realmente poder convocar a tanta gente y mantener la atención con charlas tan interesantes. Ya los iremos informando por el mismo medio de difusión, que la verdad que es increíble. Esta charla la difundimos hace menos de 48 horas, y hoy en día la verdad que se difunde todo muy rápido, y bueno, los convocaremos para las próximas charlas también. Les agradezco la participación a todos, especialmente a la gente del INTA, y bueno, muchas gracias para todos. Gracias a ustedes, Pancho, Juan Pablo y Ricardo, por la invitación y el espacio. La verdad que siempre interesante este intercambio, así que muchas gracias. Hasta pronto. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias por estar.